Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. En los lugares con historia de hoy, Kela no nos va a acompañar en lo que podríamos decir que es un directo, no vamos a tener una charla el uno con el otro, como os anuncié en el anterior programa. Haré un recordatorio durante este mes, yo creo, para que, bueno, pues los que nos vengáis escuchando o no, os vayáis uniendo o no, bueno, pues os voy manteniendo al tanto, ¿no?, de las modificaciones que vamos a ir haciendo, circunstanciales, ¿vale? En cuanto volvamos a coger otra vez ritmo y horarios, volveremos otra vez a tener esta charla con Kela. Con el resto de invitados y colaboradores no va a haber ningún problema. Así que, bueno, pues nada, pues dicha esta aclaración, vamos a ir con Kela ya directamente y ella os va a traer hoy un lugar en donde tiene, que yo recuerde, cerca de 100 años de historia y unos 4.000 kilómetros de longitud. Y he de decir que este lugar se ha convertido en uno de los destinos más deseados del mundo. ¿Os animáis a compartir este viaje con Kela? Bueno, yo por lo menos sí que me voy con ella. Os dejo con Kela. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Lugares con Historia. Hoy os voy a hablar de un sitio distinto. Es la historia de un lugar que engloba varios pueblos abandonados, gasolineras, localizaciones donde se rodaron montones de películas, moteles. No se puede señalar un punto concreto al tratarse de una carretera, quizás la carretera más famosa del mundo y mi sueño inalcanzable desde que era una niña, la Route 66. Yo creo que cualquier amante de los coches y de las motos soñó o sueña de vez en cuando con viajar por esta carretera. Yo suelo decir que cuando me toque la lotería, porque es un decir, me refiero a que nuestra situación económica puede cambiar de muchas maneras, trabajando y ahorrando. Pero bueno, el caso es que si algún día puedo, me gustaría poder recorrer la Route 66 conduciendo un Dodge Challenger del 69 o del 70. Es el viaje de mis sueños. Por lo que la madre de todas las carreteras tenía que estar sí o sí en Lugares con Historia. El origen de esta carretera del Route 66 surge gracias a la iniciativa de unos empresarios cuya intención fue unir las ciudades de Chicago en Illinois y Los Ángeles en California, para además así poder huir de la Gran Depresión, también conocida como la Crisis del 29. Se inauguró el 11 de noviembre del año 1926 y un año más tarde fue cuando se señalizó por primera vez. No se pavimentó hasta el año 1938 y fue una de las primeras vías en formar parte de la red de carreteras federales de los Estados Unidos. El tráfico por la ahora legendaria carretera Route 66 fue creciendo poco a poco debido al amplio territorio del país que abarcaba, lo que la convirtió en la principal ruta de viaje de camioneros, ya que se trataba de una vía con gran parte de tramos llanos. Desde Chicago atraviesa los estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona hasta llegar a California. Durante la década de los años 50, la Route 66 se puso muy de moda entre los veraneantes con destino a Los Ángeles, lo que también fomentó el comercio y la proliferación de los restaurantes de comida rápida, los diner. Por ejemplo, la Route 66 fue quien vio nacer al primer McDonald's en San Bernardino, California. También dio nombre a varios productos comerciales como por ejemplo el combustible Phillips 66. En el año 1956, con la Ley de Autopistas Interestatales aprobada por el presidente Eisenhower, comenzaría el declive de esta carretera y a finales de los años 70 ya solo sería recorrida por turistas, curiosos y americanos nostálgicos. El 27 de junio de 1985 fue descatalogada y retirada de la lista oficial de carreteras de los Estados Unidos para siempre. Pero pese a su cierre definitivo, en la actualidad algunos de sus tramos se siguen utilizando y atraviesan míticos enclaves como el desierto de Arizona, Hearst,
Castle, el castillo de Hearst, que bueno, se lo hizo un poco a costa de nuestro patrimonio artístico y cultural, y su fascinante piscina Neptuno, también pasa cerca del Gran Cañón del Colorado, y además por ella se pueden visitar, si no recuerdo mal, hasta unos 15 pueblos fantasma, la gran mayoría en Oklahoma y Nuevo México. Uno de estos pueblos se llama Madrid y está en Nuevo México, y aunque en la actualidad está habitado, estuvo muchísimos años abandonado a su suerte. Se le conoce como el otro Madrid, a medio camino entre Santa Fe y Alburquerque. Fue un antiguo pueblo minero famoso y próspero en su día, cuya actividad duró desde la segunda mitad del siglo XIX a la primera del XX. Llegó a tener hasta 3.000 habitantes, muchos más que el renacido Madrid, que tiene poco más de 200. En el pueblo antiguo vivían económicamente de sus minas de turquesa. A finales de la década de los años 50, las minas dejaron de ser rentables y poco a poco cayó en el olvido hasta convertirse en un pueblo fantasma. ¿Qué pasó? Que 30 años después, el propietario de casi la totalidad de las casas que había abandonadas decidió alquilarlas y venderlas, y ahora es un pintoresco pueblo, sobre todo en el que viven artesanos. Hay una cosa que admiro mucho de Estados Unidos, y es que siempre saben cómo sacar partido al turismo, y una de las recomendaciones precisamente que dan los viajeros, los turistas, es que se visite Madrid, este bonito pueblo, en época navideña por su espectacular decoración. Esta carretera y sus alrededores también ha servido como enclave, como escenario para muchas películas, por ejemplo, La Diligencia, Easy Rider, Thelma y Luis, Forrest Gump, La muerte tenía un precio, Regreso al futuro 3, Star Trek, No es país para viejos, Pequeña Miss Sunshine, y bueno, podría estar aquí diciéndoos un montón de películas más, pero no acabaría ni mañana. También os puedo contar algunas curiosidades sobre la Route 66, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, y es que ha ido aumentando su longitud a lo largo de los años. Actualmente recorre casi 4.000 kilómetros de superficie estadounidense. Además de 8 estados, también tiene 3 franjas horarias diferentes. El número 66, que se la nombró así a última hora, prisa y corriendo, y se eligieron estos dígitos repetidos para facilitar que la gente la recordara. Y no solo lo consiguieron ese objetivo, sino que ha hecho historia, porque la Route 66 es conocida en casi todos los rincones del planeta. Más curiosidades que os puedo contar. Bueno, pues por ejemplo, que empieza en Chicago, concretamente en la calle Adams, y termina en Santa Mónica. De hecho, la señal del final de la Ruta 66 está en el muelle de Santa Mónica. Se la apodó Bloody 66 por tener una serie de tramos peligrosos, puntos negros, donde se producían muchos accidentes. A esos puntos negros se les conoce a 2, los más famosos, como la Curva del Hombre Muerto en la localidad de Towanda y el puente neblinoso de El Codo del Diablo en Missouri. Y como casi todos los lugares, tiene sus historias y sus leyendas. Por ejemplo, la del Puente de los Suicidios, que está a su paso por Colorado, Pasadena. Tiene unos arcos de 50 metros por encima del arroyo seco y conecta Los Ángeles con Pasadena. Se terminó de construir en el año 1913 y por aquel entonces fue catalogado como el puente de hormigón más alto del mundo. Se tardaron unos 18 meses en construirlo y según registros, al parecer se utilizaron unos 10.000 metros cúbicos de hormigón y 600 toneladas de acero. El puente siguió siendo parte de la Ruta 66 hasta que finalizaron el paso del Arroyo Seco Parkway en 1940. Y a partir de esta década es cuando adquiere esa fama y ese apodo de Puente de los Suicidios. Desde su construcción y sobre todo desde el año 1919, que fue cuando se quitó la vida la primera persona que saltó desde él, allí se han suicidado alrededor de un centenar de personas. En el año 1980 el puente, que es muy bonito por cierto, se encontraba en mal estado de conservación y en 1989, tras un fuerte terremoto, se clausuró por precaución y peligro de derrumbe.
Sigo contándoos más curiosidades sobre la Route 66. Por ejemplo, en la década de los años 60 también se popularizó por una serie de la BBC titulada Route 66, pero fijaros qué ironía que se rodaron escenas en muchos lugares de Estados Unidos, muchas localizaciones, pero muy pocas en la misma carretera o cerca de ella. Otra curiosidad es que la media en que se tarda en recorrerla entera de principio a fin es de unos 15 días. Por lo tanto, necesitaríamos por lo menos un mes de vacaciones, porque entre que llegas a Estados Unidos, haces la ruta y luego vuelves, ahí te va el mes entero. Bueno, en ella, como os dije antes, nos podemos encontrar infinidad de gasolineras, muchas de ellas abandonadas, restaurantes, los típicos diners, moteles, y precisamente el hospedaje más antiguo es Eagle Hotel, que abrió sus puertas por primera vez en el año 1838 y lo construyó Henry Brown, un empresario de los cereales, para atender a los primeros colonos que fueron llegando a Wilmington, en Illinois. Bueno, es una construcción de estilo no muy definido. Leí que se la cataloga como una construcción de estilo neogriego con dos alturas, que un par de años después de su construcción sufrió una ampliación, se le añadió como un almacén. A partir de la segunda mitad del siglo XIX vivió su mayor época de esplendor gracias, como no, a la llegada del ferrocarril, pero a pesar de estar en la Route 66, poco a poco fue perdiendo clientela. Supongo yo que en parte pues por ese desuso de la carretera. Y a partir del año 1940 el hotel fue reconvertido en un edificio de apartamentos hasta 1982, que la Sociedad de Wilmington Area Historical Society compra el inmueble y lo transforma en un museo. En 1990 sufrió un incendio que dañó gravemente su estructura, pero por suerte no lo suficiente como para que no sea incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 1994. Por cierto, en la década de los años 90, la Route 66 resurgió de sus cenizas y es a partir de esa década cuando pasa a ser una ruta turística por la que viajan miles de turistas y de curiosos cada año. Como personajes históricos y reales ligados a la Route 66, no puedo pasar por alto la mención a dos criminales forajidos, los más famosos de la historia de los Estados Unidos, Bonnie and Clyde. Bonnie Parker y Clyde Barrow, ladrones, asesinos y amantes. Estuvieron en busca y captura. Ambos fueron considerados enemigos públicos entre 1931 y 1934 y entonces se dieron a la fuga. Su huida duró desde principios de 1932 hasta mayo de 1934, cuando murieron abatidos a balazos dentro de un coche en una emboscada de la policía. Dejaron tras de sí un reguero de sangre, de asesinatos, de robos con violencia. Se les atribuyeron entre 12 y 18 muertes entre civiles y policías, y es muy curioso porque el trazado de la ruta, del Route 66, está lleno de lugares donde se menciona que allí se escondieron Bonnie and Clyde, gasolineras y bares que asaltaron, puntos exactos por donde la policía de la época los persiguió. Y bueno, la historia de Bonnie and Clyde ha sido llevada al cine en infinidad de ocasiones, pero quizás con una cara más amable, ¿no? Un aire como más romántico de lo que eran realmente, unos criminales que no les temblaba la mano a la hora de disparar. La primera película se rodó en el año 1937, solo 3 años después de su muerte. Se titula Solo se vive una vez, protagonizada por Henry Fonda y Sylvia Sidney. Y acabo con un último dato, y es que en Texas el 91% de la Ruta 66 original sigue en uso en la actualidad. Bueno, espero que os haya gustado este Lugares con Historia, que es atípico a los lugares con historia que os suelo traer, pero de eso se trata, de lugares con historia, y la Route 66 tiene historia. En el próximo programa os hablaré del castillo de Hearst, que me parece muy interesante. Igual alguno pues se pone de mala leche y bueno,
Pues nada, un abrazo muy grande para todos y hasta el próximo Lugares con Historia.